Bueno, vamos a hablar de diagnóstico preimplantación, pero de esta tendencia actual de no invasivo. Por muchos años ha sido una promesa, pero actualmente no es algo concreto o algo real. Y quiero como repasar un poquito las técnicas que hay actualmente de no invasivo para también saber qué tan cerca o lejos estamos. Yo creo que uno de los temas más importantes en Latinoamérica es empezar a cambiar las métricas. Muchas clínicas de fertilidad tienen métricas de número de embarazos, cuando la real medición tendría que ser número de nacidos vivos, ¿no? Yo creo que es muy diferente prometerle a un paciente que va a lograr un embarazo a decirle a un paciente que ese embarazo puede llegar a término. Y que, como lo decían los embriólogos de ayer, ¿no? Para que yo lleve un nacido vivo a término, para que yo lleve un embarazo a término, necesito un material adecuado. Y el material adecuado, pues no siempre se tiene cuando los pacientes están en un tema de reproducción asistida, ¿no? Evidentemente. Porque si tuvieran un material adecuado, pues probablemente no los veríamos en nuestras consultas. Pero idealmente ese embarazo o ese nacido vivo, pues lo quiero en la menor cantidad de tiempo posible. Porque en la mayoría de los casos también el tiempo lo tengo encima. Tengo edades parentales encima. Y justamente uno de los puntos de la era moderna es retrasamos la parentalidad las mujeres y los varones. Y eso confiere riesgos y eso confiere mucho del por qué muchas parejas acuden a nosotros, porque ya no se pueden reproducir, porque ya están en una edad fuera de la ideal. Obviamente quiero el menor costo económico. Digo, yo he tenido pacientes que vagaron por Estados Unidos, por Israel, por Alemania, buscando opciones reproductivas y pues por supuesto que hay mucha gente que tiene ese alcance para ciclo tras ciclo tras ciclo, pero la mayoría no. La mayoría es ahorramos para tener un ciclo y dependemos de 2 embriones, ¿no? Entonces, por supuesto con la menor inversión emocional también. Porque al final es un desgaste ir a una consulta de reproducción asistida y es un desgaste emocional decir, ya en este ciclo lo lograremos y sorpresa no. Y muchas veces, y lo hemos oído en algunas clínicas, ¿no? Bueno, es que les transferimos, pues no hacemos PGTA y les transferimos lo que sea y pues total, no pasa nada. Si es aneuploide igual abortan. No, sí pasa. Porque un aborto no es un tema fácil para una pareja que está en un tema de reproducción asistida. Y se vuelve tanta la inversión emocional que muchas veces hasta se pierde el objetivo en la pareja real de por qué están en la consulta, ¿no? Yo alguna vez tuve una pareja en el consultorio y cuando empiezas a tocar temas sensibles te vas dando cuenta del lazo emocional que traen, ¿no? Cuando empiezas a tocar temas de tratamientos y ves que se agarran de la mano y ves, ellos ya ni se hablaban. Y el objetivo se había convertido en vamos a tener un hijo porque vamos a tener un hijo. Pero no porque ya haya un vínculo a partir del cual queramos tener un hijo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un desgaste emocional. Menor compromiso de salud de los involucrados, por supuesto. También hemos oído casos en clínicas que implantaron, no pegó y en una semana te vuelvo a inducir. Oiga, pero es que me fue terrible. Ah, y te puede ir peor, no te preocupes. Te fue más o menos con síndromes de hiperestimulación ovárica, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que quiero es menor compromiso de salud de los involucrados.
Lo platicaba ayer la doctora Marlene, ¿no? Las pacientes llega un momento en que ya no quieren inyectarse, ya no quieren, porque es un desgaste de salud. Y por supuesto ese desgaste de salud también para el embarazo, ¿cómo me deja a la paciente agotada? Y por supuesto con un menor número de embriones producidos e implantados. Implantados, pues lo acaba de hablar el doctor, ¿no? Y producidos, porque ¿qué vamos a hacer después con todos esos embriones que se quedan congelados? Porque tampoco hemos hecho consentimientos que las pacientes firmen de, oye, los embriones que ya no vas a requerir, ¿los puedo usar para entrenar a otros embriólogos? ¿Los puedo usar para investigación? ¿Los puedo... ¿Qué les hago? Y las clínicas ya se están llenando de embriones congelados. ¿Qué les va a pasar? ¿No? O la pregunta, los que implantan por compasión, ¿no? En momentos del ciclo en el que sabes que no se embaraza, no se va a pegar y se va a desechar, ¿no? Entonces, y mucho de eso se lo hemos dependido a temas como morfología embrionaria, biopsia embrionaria con test genético preimplantación en todas sus versiones, PGTA, PGTM, PGTSR y PGTRP, ¿no? Que ahora está muy de moda. PGTA el de aneuploideas, PGTM para enfermedades mendelianas, PGTR para, SR para arreglos estructurales y ahora riesgo poligénico. No es que yo no quiero tener un niño que tiene un riesgo de diabetes alto. Ok, bueno, varios no estaríamos aquí, ¿no? Es que yo no quiero tener un niño que tiene riesgo de autismo. Y también, pues, biopsia del cuerpo polar, ¿no? Esas son como algunas de las técnicas disponibles. La historia, pues, empieza desde hace un muy buen rato. Se empezó a hacer biopsia de trofoectodermo y curiosamente el primer objetivo era PGTM, enfermedades mendelianas de un solo gen. Luego empezaron con ligadas al X y se empezó a hacer FISH, PCR, y luego se vio que pues en realidad en día 3 no estaba funcionando mucho. Luego empezaron a hacer biopsias del segundo cuerpo polar, porque la tendencia obviamente es no quiero dañar al embrión. No quiero dañar al embrión con una biopsia y también los embriólogos jóvenes no quieren biopsiar, les da miedo, pues porque obviamente da miedo tener que sacarle un pedacito a, ¿no? En enero tuve la oportunidad de irme a un curso en San Diego de embriología. Obviamente no es porque yo me vaya a dedicar a tomar biopsias, pero el objetivo del laboratorio, por supuesto que es acercarse con los embriólogos. ¿Y cómo me voy a acercar a alguien cuyo trabajo no entiendo? ¿No? Y entonces ahí se trabaja con biopsias de ratón y, pues, por supuesto, sabes la dificultad y entiendes el miedo de los embriólogos jóvenes en empezar a biopsiar, ¿no? Y entonces, pues, por supuesto, salen técnicas como mejor los cuerpos polares. Luego se vio que mejora las tasas cuando se hacen días 5 y 6, ahorita 5 y 6 para PGTA son los ideales. Y luego pues empezaron a ver que hay DNA embrionario en el medio de cultivo y en el líquido de blastocele. Y pues bueno, ¿no? Empieza el tema de no invasivo. 2016. Y ya tenemos un chorro de tiempo. Y hasta el momento no invasivo, no hay un solo método que tenga una concordancia firme, estable. Mucho hay que pensar cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo?
poder analizar los embriones que no son adecuados a la biopsia, o sea, abrirle la oportunidad a la paciente de que esos embriones que no están bonitos, ¿no? Varios de los embriólogos ayer decían, pues es que el embrión puede estar feo y aún así llegar a ser, digo, uno puede ser feo y funcional. Generar menos daño al embrión o realmente lo que queremos es, a nosotros clínicas nos lo preguntan, ¿no? Oye, yo no quiero comprar el láser, ¿como a cuánto estás de sacar tu no invasivo? Porque, pues, no, o sea, ¿me lo compro o no me lo compro? Obviamente, pues un embriólogo que no biopsie necesita menos capacitación, no sé, o sea, porque en este objetivo va la tendencia de qué queremos demostrar y qué queremos buscar y qué queremos hacer realmente. Los métodos actuales para PGT, ¿no? Morfología embrionaria por embriólogo no invasivo, poca concordancia cuando los observadores no son relacionados. Y nosotros en el laboratorio tuvimos que cambiar nuestros documentos, específicamente la hoja del embriólogo, porque pues teníamos morfologías y después cuando queríamos hacer estadística era un caos, ¿no? Porque teníamos morfologías Gardner, clasificaciones conocidas, también teníamos alguien que clasificaba del 1 al 10, pero nunca supimos si 1 era el bonito o 10 era el bonito, ¿no? Entonces, pues ahora ya les pusimos Gardner a fuerzas, ¿no? Biopsia del segundo cuerpo polar, pues no es invasivo para el embrión, pero pues no tengo reflejo del material paterno. Y ayer lo vimos, la influencia paterna es pesadísima. Y muchos de los embriones hacen arresto embrionario y al final hacen fragmentación durante cultivo cuando les quitas el cuerpo polar. ¿Por qué? Pues quién sabe. Día 3, tema de mosaicismo, también ya se platicó, ¿no? ¿Para qué queremos diagnosticar tanto mosaico si al final, lo dijo el doctor Williams, lo vamos a tratar como una aneuploide más? Porque nadie tiene la disposición de aventarse la responsabilidad con la paciente de decirle, tus probabilidades son estas, que el mosaico se borre, que haya una aneuploidea de veras y que tengas un bebé con discapacidad, o que lo pierdas. Es una conversación que necesitamos empezar a tener con los pacientes. Y hacen allele dropouts, ¿no? Esto es cuando hacemos PGTM, que uno de los alelos no se revisa de manera adecuada, entonces pues me da falsos negativos. La biopsia en día 5, pues tiene mayor tolerancia a la manipulación, obviamente es un método invasivo y tenemos todavía el debate de las consecuencias epigenéticas, como lo tenemos para todo el tema de fertilización in vitro, ¿no? O sea, el tener tus medios en un cultivo, hasta el momento no hay ningún metaanálisis que te diga todos esos niños adultos si tienen alguna consecuencia o no por haber estado de embriones congelados en un medio o en varios, ¿no? Y en moradito están los que en teoría son no invasivos, ¿no? Que la verdad es que fluido de blastocele, pues tienes que hacer una punción, ¿no? Entonces es mínimamente invasivo, pero sigue siendo invasivo, ¿no? Y obviamente también tiene un tema de concordancia, obviamente este tema de concordancia depende mucho de la técnica utilizada para el análisis, si se hace por secuenciación o si se hace array. Obviamente como el volumen es menos, hay un tema en la amplificación. Y pues bueno, al final para cubrir este tema de volumen le están echando medio de cultivo, ¿no? Otra variable que confusora. Y pues también hay temas con el tubing, ¿no? El ADN libre en el medio de cultivo es el que mucha gente le ha apostado,
también tiene el tema de contaminación materna, ¿no? Nosotros ya tuvimos en el laboratorio una validación, bueno, 2 validaciones previas a las que estamos haciendo ahora, y la segunda, pues atascada de contaminación materna, ¿no? ¿Y qué implica esto? Que yo vaya y le cambie al embriólogo todos sus procesos, y entonces, pues a la hora no tienes que hacer biopsia, no tienes que lavar al embrión N 1000 veces, ¿no? Entonces muchos te dicen, oye, pues prefiero hacer biopsia. Entonces, obviamente también hay el dropout, y pues el concepto de que las células que están en el medio, ¿de dónde vienen? De apoptosis, de necrosis, de fragmentación del DNA. ¿Realmente es un DNA digno de analizarse? Y morfología embrionaria por inteligencia artificial, ¿no? Y cuando hablamos de inteligencia artificial, solo me voy a detener un poquito aquí, que es lo primero que pensamos. La inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo, ¿no? Es lo primero que todo el mundo piensa, porque ya hay muchas carreras que por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿les va a quitar a los embriólogos? Yo digo que no. Y este es como el que va más avanzado en inteligencia artificial, es chino, no tiene nada que ver con lo que habló el doctor Williams ayer, aunque el nombre es el mismo. Y ellos analizaron 10.378 embriones. 10.378 embriones, si ustedes lo piensan en ciclos, son años de trabajo. De 1.385 pacientes. Divida el número de embriones entre pacientes para que tengan un promedio, todas sometidas a ICSI, o sea, realmente son años de trabajo con una edad de 32 a 40, más o menos, ¿no? Se comparó contra PGTA día 5 o 6 y vámonos a la estadística. Estadística es otro de mis temas de interés, entonces, pues bueno, ¿no? Estadística, valor predictivo negativo y valor predictivo positivo, ¿no? Si mis valores predictivos dicen que 76 y 64, significa que 24 o 46, yo dije que son aneuploides y no lo son. Y entonces son embriones no implantados, que ahí se van a quedar en el congelador. Pero, si yo dije que 62 u 87, eso significa que 38 o 13, que yo dije que son euploides, no lo son. Y se implantaron. ¿Le dije a la paciente sus riesgos? Porque el riesgo menor es que aborte, menor, o tener un niño con una discapacidad, ¿no? Entonces, no lo sé. Para mí el escenario es uno, pero para los pacientes son otros, porque no platicamos de cuáles son los objetivos de los pacientes y a qué escenarios si quieren estar sometidos o no. Hay pacientes que te pueden decir, y lo vemos mucho cuando hacemos en IPT, que te pueden decir, yo me quedo con mi niño con síndrome de Down. Porque prefieren un hijo, ¿no? Entonces, pues, si no hablamos esos temas, yo no puedo saber qué escenario es el peor. Y todo lo de inteligencia artificial que sirva para predecir, se mide con áreas debajo de la curva se hace justamente con los valores predictivos positivos contra los valores predictivos negativos. Y pues es un ejercicio de probabilidad, va de 0 a 1, el 5 significa que es totalmente al azar, ¿no? Y entonces si yo tengo AUX de 0.76, significa que solo lo hago 25% mejor que el azar. Eso es bueno, es malo, depende de quién lo revise, ¿no? Si yo les digo a ustedes que hay hoy 35% de posibilidades de que llueva,
¿quién sale con paraguas? Seguramente el que se mojó hace 5 días. Pero el que le ha tocado suerte y no se ha mojado, pues probablemente diga, yo lo dejo en casa, ¿no? Entonces, la probabilidad también depende de los objetivos de cada quien. Y la probabilidad es de las cosas en medicina en la que más somos directivos. Porque si para mí 25% arriba del azar me parece mucho, yo se lo voy a estar induciendo al paciente, aunque el 25% de un inicio se le haga muy poco, una probabilidad de 4. Y en técnicas de laboratorio, ¿qué están comparando? Primero comparan IVF contra ICSI. Obviamente hay temas de contaminación, lo que cuesta IVF contra ICSI y la técnica, ¿no? Luego comparan fluido de blastocele contra medio, utilizando de gold standard biopsia, y obviamente tenemos concentración de ADN como uno de los grandes problemas, el que fluido de blastocele sigue siendo invasivo, y la contaminación. O comparan medio contra biopsia, utilizando solamente con propósitos de investigación el gold standard como embrión completo, ¿no? Obviamente esos son estudios en los que las pacientes donan los embriones completos para que se pueda hacer este estudio, ¿no? Medio contra fluido, contra cuerpo polar, día 3 contra día 5-6, los kits de amplificación, los métodos de análisis, todavía nos topamos con gente que utiliza FISH, aneuploidías contra euploidías, aneuploidías específicas contra euploidías, concordancia de cromosomas sexuales, mosaicos contra no mosaicos y software de análisis. Y este software de análisis, bueno, no, primero vamos a mosaico, ¿no? Y en mosaico cada quien tiene sus criterios, pero esos criterios no se los dices a la paciente. Y cuando se los dices, pues la paciente probablemente no los entienda, ¿no? Estábamos platicando justamente sobre este proceso. Esta foto no es de nuestro laboratorio, es de alguien más. Y nos decían, pues es que nosotros diagnosticamos ese como mosaico. ¿Ustedes cómo lo diagnosticaban? ¿Quién dice mosaico? Nadie. ¿Como normal entonces? ¿Y lo implantan? Porque ni sabemos qué estamos viendo, ¿no? Entonces, cromosomas, lecturas. Todo tiene que estar en 2, ¿no? Pero yo tengo aquí rayitas que me dicen, este es un 30%, este es un 40% y este es un 80%, ¿no? Entonces, dependiendo de mis criterios, yo voy a decir, ¿tiene un mosaico del 19 o no? ¿Quién lo diagnostica? Lo diagnostica embrio, lo diagnostica biología, lo diagnostica el médico, o idealmente, en un mundo ideal, lo diagnostica genética. En un mundo ideal lo diagnostica genética. Afortunadamente en el laboratorio somos 3 genetistas. Y los 3 dijimos, normal. Porque es un 19. Porque también me importa qué región es, qué cromosoma es. Si este fuera un 18, pero es un 19 y a lo mejor es el último embrión de una paciente de 40 y tantos años. Ten chance, ¿no? A lo mejor es el único embrión de una pareja de 36 que jamás va a volver porque no tiene dinero. Y ahora sí, el software. El software, nadie se ha puesto a pensar en el software, ¿no? Nosotros hicimos 17 biopsias trofoectodermo, analizadas con la misma técnica. O sea, el kit, el insumo que utilizamos es el mismo. Y lo único que hicimos fue la información bioinformática, perdón, los datos bioinformáticos, ponerlos en un software y ponerlos en otro software. Sorpresa.
¿Qué software quieren? ¿Con cuál se quieren quedar? ¿Con el software A o con el software B? No quiero que me diga, bueno, es un varón normal, o quiero que me diga, no lo implantes. ¿Qué quiero? ¿Qué estoy buscando? El software, la técnica, todo lo demás fue exactamente igual, solo cambié los datos bioinformáticos en mi USB a otro software. ¿Sabes? Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Es posible la concordancia? Todos los estudios, metaanálisis que hay, ¿no? Y la literatura que nos dice, concordancia entre 3.5 a 93%. ¿Cómo utilizo eso? No lo puedo usar. ¿Y quién hace intervalos de confianza de 95? Casi nadie. Exacto, porque ¿cómo voy a hacer un intervalo de confianza de 95% cuando tengo? Y si le rascamos a la bioestadística, peor aún, ¿no? Hasta esos de 93%, vean esos valores predictivos positivos y negativos. Esos valores predictivos positivos y negativos. Con intervalos de confianza, o sea, de 24 a 70. ¿No? Con el 70 dices, sí me quedo, pero con el 24 ya no. Y entonces, ¿qué estamos revisando? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué hacemos entonces? Primero hay que eliminar las variables, pero yo no puedo ir a decirle al embriólogo, todo lo que tú hagas lo vas a cambiar porque yo digo, ¿no? Yo laboratorio, que pocos laboratorios de estudios genéticos tienen un embriólogo en casa, nosotros no tenemos uno, pero entonces vamos a cada clínica a entrevistar embriólogos. Y hemos aprendido un chorro, ¿no? Y sobre todo hemos aprendido que tampoco les gusta que les cambie sus procesos. Y que tampoco es lo ideal cambiarles los procesos, porque la biopsia y cualquier proceso está dependiendo de un humano que está acostumbrado a hacer las cosas y que si tú le cambias los procesos, lo vas a hacer patinar y entonces en vez de eliminar variables vas a aumentar variables. ¿Hasta dónde nos queremos ir en eliminar variables? Porque yo puedo empezar a meter variables y puedo terminar en ¿cuál fue el esquema de inducción? ¿Me puedo ir hasta allá? Idealmente las variables las tendríamos que eliminar nosotros en el laboratorio de secuenciación. ¿Podemos eliminar la contaminación materna? Creemos que sí, que ya lo logramos. Pero obviamente hay que estandarizar por clínica, porque no son los mismos procesos los de una clínica con los de otra. No son los mismos procesos una clínica que tiene 100 ciclos al mes a la clínica que tiene 500 ciclos al mes. Por supuesto que no. No son los mismos en los que hay 4 embriólogos a las clínicas que tienen un embriólogo. No es lo mismo una clínica que tiene 3 embriólogos senior a una embrióloga que acaba de salir de su periodo de capacitación. Obviamente intentamos que se cambie lo menor posible desde la captura hasta que nos llega la muestra, porque no vamos a incidir en temas de modificarle al embriólogo sus closas, ¿no? Y el ciclo ideal tendría que ser validación, análisis de resultado, corrección, y otra vez validación, y otra vez análisis, una variable a la vez. Lo invasivo es posible, ¿no? Y con el avance que nosotros estamos proponiendo, que
son bienvenidas sus muestras para validación. Creemos que lo vamos a lograr, pero yo voy a este paso, ¿no? O sea, las clínicas que nos dicen, ¿crees que para diciembre ya tendrás no invasivo porque no me quiero comprar el ácido? Es como de, no. O sea, probablemente me voy a tardar lo que este individuo se tarde en llegar a este edificio, ¿no? Pero va a salir. Por clínica, con el ciclo ideal y una variable a la vez. Entonces, yo espero con esta plática que en todas las clínicas que hay, si hay embriólogos, si hay médicos, empecemos a tener más contacto, porque la manera de resolver una variable a la vez es platicando, ¿no? Parte de lo que decían los embriólogos ayer y que decían que GDT se tape los oídos porque PGTA no es para todos, no tiene razón, PGTA no es para todos. Y PGTA no invasivo, pues es para menos. Y estamos de acuerdo. Y lo que queremos es tener esas conversaciones entre los tres, ¿no? Decían ahorita, se sienta el embriólogo con el médico, con la paciente, y si incluyen un genetista, va a ser maravilloso porque le podemos hablar de riesgos. Les agradezco mucho su atención.